Continuamos mirando las mejores partidas del Speed Chess Championship 2023, este torneo online a ritmo blitz y bala, y estamos en la fase de semifinales. Y en una de esas semifinales hemos tenido el duelo entre el gran maestro noruego y número 1 del mundo, Magnus Carlsen, y el gran maestro de los Estados Unidos, de origen filipino, Wesley So. Si quieres saber el resultado exacto del global de este match, quédate hasta el final del video que allí te mostraré aquello. Me refiero al resultado final. Prepárate para ver una partida espectacular y que disfrutarás muchísimo. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con E4. Responde Wesley So E5. Caballo F3. Caballo C6. Alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphy, también conocida como variante principal. Alfil A4, caballo F6, D3, alfil C5, desarrollando el alfil antes de cerrar la cadena de peones con D6. Alfil G5, H6, alfil H4, D6, D4. Una jugada que Carlsen utilizó ante el alemán Keimer en la reciente Copa del Mundo de la FIDE y donde el noruego necesitaba ganar. Sigue esto con E por D4, caballo por D4, alfil D7 desclavando al caballo, alfil por C6, alfil por C6, novedad teórica. Lo que se había visto hasta ahora era el movimiento B por C6, seguido esto de caballo C3, enroque, dama D3, alfil B4, caballo E2, con un medio juego complejo. Esto fue, de hecho, lo que se jugó en aquella partida entre Carlsen y Keimer que mencioné previamente. Ok, volvamos a lo hecho en la partida. Alfil por C6, que dicho es novedad teórica. Sigue esto con caballo por C6, B por C6, caballo D2, enroque, dama F3, torre E8. Las negras no están preocupadas de las capturas en F6 que podrían dañar su estructura de peones, y aquello es porque estiman que obtendrán suficiente actividad a cambio de aquel daño. Ok, sigue esto con alfil por F6, dama por F6, dama por F6, G por F6. Ya es apreciable el daño estructural de las negras en términos de su cadena de peones. Pero como dije, esto a Wesley no le molesta. Sigue esto con enroque, F5, buena jugada. Las negras aprovechan este recurso para mejorar su estructura de peones. Torre F, E1, una jugada acertada. Nota que E por F5 sería ciertamente un movimiento dudoso debido a torre E2, torre A D1, torre B8, B3 y rey G7, lo cual da a las negras una excelente posición. En fin, volvamos a la partida real, donde Carlsen ha jugado torre F, E1. Sigue esto con torre A B8, torre A B1. Este deprimente movimiento es necesario para seguir jugando por la victoria. A ver, en caso de caballo B3, entonces F por E4, caballo por C5, D por C5, B3 y torre B D8 con plena igualdad. Pero bueno, en la partida lo que se ha jugado es torre a B1, ¿verdad? Las blancas quieren mantener algún tipo de opciones de ganar la partida. Sigue esto con F por E4. Ahora bien, la jugada alfil D4 era interesantísima debido a C3 y alfil F6. Y las negras no tendrían problemas. Bueno, volvamos a la partida real. F por E4. Sigue esto con caballo por E4. Alfil D4, B3, rey G7. Ahora bien, digamos que torre 6 también es posible y seguiría caballo G3, torre F6, atacando en F2, torre 2, etc. Pero bueno, rey G7 lo que juegan las negras. Sigue esto con caballo G3, rey G6, torre por E8, rey F1 y las blancas tienen una mejor estructura de peones. Eso es lo que podemos ver llegados hasta este punto. Entonces, como las blancas tienen una mejor estructura de peones, por lo tanto el número 1 del mundo lo que busca es simplificar material y así llegar a un final de partida mucho más sencillo. Y cuando digo sencillo, no es para el nivel nuestro, sino para el nivel de él.
que es un experto en apretar en posiciones de igualdad. A5. Ahora bien, quizás un movimiento como F5 fuese un poquito más preciso. Seguiría torre E1, torre por E1 jaque, rey por E1, F4, caballo E2, alfil E5, etc. Con buenas posibilidades defensivas para las negras. Sin embargo, he dicho en la partida lo que se ha jugado es A5. Sigue esto con torre E1, torre A8. Por supuesto, Wesley entiende que si cambia torres jugará un final con peor estructura de peones, así es que opta por evitar las simplificaciones. Torre 4. También era posible jugar el activo movimiento torre 7 que ataca al peón de C7 forzando a alguna de las piezas negras a retroceder y ponerse pasiva para evitar la caída de aquel peón. Pero bueno, en el juego real, torre 4 es lo que ha hecho Carlsen. So, C5, sigue esto con torre G4 jaque, rey F6, caballo E2, alfil E5, torre A4, rey E6, G3. Ahora bien, caballo F4 jaque también era bueno para las blancas, ya que luego de alfil por F4 y torre por F4, se llegaría a un final de torres muy desagradable para las negras, pues tendrían que defender de modo pasivo su horrible estructura de peones. Pero bueno, en la partida se ha jugado G3, por supuesto, para evitar temas de alfil por H2 en algún momento. No se podía ahora, ¿verdad? Porque el alfil podría haber sido encerrado, pero se prepara el blanco para evitar la caída de su importante peón H. Sigue la partida con D5, torre H4, alfil G7, rey G2, D4. Tal vez el primer error de la partida. Y es un error porque crea más debilidades aún en la ya maltrecha posición negra. Acá era preferible jugar C6, reforzando al peón de D5. Pero So ha jugado D4. Sigue esto con caballo F4 jaque. Una pequeña imprecisión del noruego. Acá era más exacto el jugar torre H5. Buena jugada. Y luego de rey D6 seguiría torre F5, torre F8 y caballo F4 con ventaja ganadora para las blancas. Pero en la partida he dicho se ha jugado caballo F4 jaque. Sigue esto con rey D6, torre H5, A4. Las negras se ilusionan. Tienen nuevamente esperanzas, pero la posición sigue siendo más difícil de jugar para ellas que para las blancas. Sigue esto con caballo D3, A por B3, A por B3, C4, B por C4, torre A2, torre D5, jaque, rey E7, caballo B4 atacando a la torre, torre A4, el último error de las negras, y es que además tenían solo 14 segundos en su reloj. Acá más preciso era torre B2, debido a que luego de caballo C6 jaque, rey E6, caballo por D4 jaque, alfil por D4, torre por D4 y torre por C2, las negras podían soñar con seguir resistiendo, aún con peón de menos. Esto por la gran actividad de la torre negra. Pero bueno, en la partida se ha jugado torre A4, sigue esto con caballo C6 jaque, rey F6. Obviamente no, rey F8 por torre D8, jaque mate. Así pues, lo que se ha jugado en la partida es rey F6, sigue esto con torre por D4, cae un segundo peón en la posición negra, rey E6, torre F4, torre A2, caballo D8, jaque, y como caerá el peón de F7 y probablemente el de C7 también, Wesley So decide abandonar la partida. Gran victoria de Magnus Carlsen, quien ha dado una clase maestra de cómo apretar en los finales. Bien amigos, acá entonces tenemos el cuadro donde hemos visto que Carlsen no solamente ganó la partida que acabamos de mirar, sino también el match por una impresionante diferencia. 22-7. Paliza, absolutamente paliza. Prácticamente le triplicó, ¿verdad? En términos de puntos. Una paliza. Y ya está en la gran final, esperando al ganador de la otra semifinal, que es Nakamura contra Bashir Lagrave. ¿Tendremos esa final soñada Carlsen vs Nakamura? ¿Qué crees tú? Bueno, espero hayas disfrutado de este video. Si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal.
Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.